Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, sean bienvenidos mis apreciados estudiantes. A partir de este momento damos inicio a la sesión de la presente fecha. Hoy, 18 de agosto del año 2023. Recording in progress. En este momento damos inicio a la grabación correspondiente a la clase de hoy. La clase de hoy es importante porque de alguna manera, tal como oficialmente ya se ha informado por parte de las autoridades, pues prácticamente la próxima semana empezamos con exámenes finales, con lo cual podríamos afirmar que el contenido de la evaluación para este primer examen parcial va a comprender lo visto desde el primer día hasta lo que platiquemos en la presente sesión. Y en tal sentido vamos a entrar en materia. Ya cuando hablamos propiamente de las sociedades mercantiles, el licenciado Webster Rosales en sesiones anteriores ha explicado que dentro de la doctrina del derecho mercantil, dentro del estudio de las sociedades, hay de dos clases: sociedades de tipo personalista y sociedades de tipo capitalista, entendiendo a las sociedades de tipo personalista como que lo que va a determinar la existencia de las mismas, la toma de decisiones y el actuar, son las personas que lo integran. En tanto que una sociedad de tipo capitalista, como su nombre lo refiere, lo importante es el capital, o sea, lo importante es el dinero. Esto, la verdad, la primera vez que se lo explican a uno, le choca en la mente, uno tiende a ser más fraterno y establece la importancia de las personas, pero en la clase de hoy vamos a entender de mejor manera por qué es trascendente el que desde ya aprendamos a diferenciar las sociedades de tipo personalista y las sociedades de tipo capitalista. Para hacer una mejor comprensión, les puedo decir que realmente la sociedad personalista por antonomasia, la sociedad que se encuentra regulada en nuestra legislación, que va a tener todas las características de una sociedad personalista, es la sociedad colectiva. Sociedad colectiva. Y de esa cuenta, entonces nos podemos percatar que del artículo 59 al artículo 67, nuestro Código de Comercio regula lo concerniente a las sociedades colectivas. Lo que quiero decir es, una sociedad colectiva es una sociedad personalista. Y por eso lo que vamos a estudiar hoy, cuando me refiero a las sociedades personalistas, vamos a tenernos que auxiliar en la ley en lo que se encuentra regulado para las sociedades de tipo colectivo. Ahí en unos minutos vamos a ver de mejor manera eso. Por el contrario, la sociedad capitalista, por naturaleza, es lo que conocemos como la sociedad anónima. Entonces, tenemos sociedad anónima. En el caso de la sociedad anónima, tenemos que esta se encuentra regulada del artículo 86 al 191. Perdón, al 194. Todas las dudas que podamos tener con respecto a la sociedad anónima, lo vamos a encontrar del artículo 86 al 194 del Código de Comercio. De esto se ha platicado de alguna manera sociedades personalistas y sociedades de tipo capitalista. Otro aspecto que ya se platicó en una clase anterior
separar. Es cómo identificamos una sociedad personalista y cómo identificamos a una sociedad de carácter capitalista. Y en la última clase el licenciado Webster dio una explicación muy amplia con respecto a que las sociedades de tipo personalista se van a identificar con algo que vamos a conocer como razón social. Y que por el contrario, las sociedades de tipo capitalista, como la sociedad anónima, ellas se van a identificar con denominación social. Para recordar, que vamos a entender por una razón social, es la forma como se identifica una sociedad mercantil en la cual se identifica el nombre y apellido de uno de los socios, en tanto que o bien pudiera ser los apellidos de dos o más de ellos. Entonces, una razón social es el nombre y apellido de un socio o los apellidos de dos o más socios. Eso es. Aquí tenemos nuestra sociedad. Pensemos que es una sociedad personalista. Tenemos un socio y una socia. Opción 1, el nombre y apellido de la socia. Esa es la forma como se identifica, más el agregado y sociedad colectiva. O bien, los apellidos de la socia y del otro socio. Son las dos opciones que tenemos para identificar una razón social. En contraposición, la denominación social se crea de una manera libre, o sea, ahí se puede poner cualquier nombre. Y en el caso de la sociedad anónima, podemos poner cualquier nombre con el agregado sociedad anónima. Es tan libre poner cualquier nombre que incluso se puede poner el nombre y apellido de un socio. Ponemos el nombre y apellido de este socio o los apellidos de ambos socios. En ese caso, deberá de agregarse la función a la cual se dedica la sociedad anónima. Lo que acabo de mencionar hasta este momento, simple y sencillamente, es un resumen muy resumido, valga la redundancia, de lo que ya platicó el licenciado Webster Rosales en clase anterior, y por lo tanto ya no vamos a profundizar más en esto, porque necesitamos avanzar en algunos otros aspectos. ¿De qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de lo que es la responsabilidad. Lo que necesito que a continuación aprendamos a manejar es cuando usted o yo somos socios de una sociedad personalista o cuando somos socios de una sociedad capitalista, tengamos claro aquí qué responsabilidad debemos asumir. Esto va a ser bien importante. Y en tal sentido voy a necesitar ahí que me ayuden algunos compañeros. Vamos a ver por ahí. Sharon, no sé si tenemos por ahí Sharon, si está dispuesta a apoyarme. Sharon, Sí, Lick, dígame. muy bien. Ahí necesito tenerla en línea porque así la bautiza usted. Aquí está en la socia Sharon. Está Sharon. Mire, ya la tenía yo dibujada antes de. Ahí está Sharon. Y ahí a Sharon necesitamos ahí que la apoye a alguien que va a ser su socio. Va a ser José Alfredo Muñoz. No sé si tenemos por ahí a José Alfredo Muñoz. José Alfredo Muñoz.
José Alfredo Muñoz a la 1. José Alfredo Muñoz a las 2. Y José Alfredo Muñoz a las 3. No, no. Bueno, entonces le vamos a pedir favor a Pablo Reyes. Pablo Reyes. No sé si... Sí, Lick. Muy bien. Gracias, Pablo. Me ha demostrado que no solo tiene su cámara, sino que realmente está en clase. Tenemos a Pablo. Entonces, para la clase de hoy, me va a ayudar Sharon y Pablo. Sharon y Pablo. Inicialmente, vamos a hablar sobre cuál es la responsabilidad que va a tener Sharon y Pablo si ustedes dos se unieran para crear una sociedad personalista. Entonces necesito que sepamos qué responsabilidades van a tener. Para tal efecto, yo le voy a pedir favor a Sharon que le dé lectura al artículo 59. Y por favor, acompañemos toda la lectura. Ahorita se lo busco, Lick. Solo un paréntesis. José Alfredo, ya vi su mensaje. Gracias por la preocupación. Vaya tranquilo, vaya tranquilo. Gracias por la explicación, José Alfredo. Gracias y con cuidado, José Alfredo. Entonces, regresamos con Sharon, que le he pedido favor que me ayude con la lectura del artículo 59, que se refiere a la sociedad colectiva. Sociedad colectiva es la que existe bajo una razón social y en la cual todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Vamos a ver, subsidiario, Ilimitada y solidariamente. limitado, y Solidariamente. solidario. Entonces, veamos Sharon y veamos Pablo, y eso va para todos. Si Sharon y Pablo constituyen ellos dos una sociedad anónima, los dos, por su condición de socios, van a responder de las obligaciones de esa sociedad de manera subsidiaria, ilimitada y solidaria. ¿Qué significa subsidiaria? Subsidiario significa que la sociedad anónima es una persona, la sociedad colectiva es una persona distinta a Sharon y Pablo. Aquí tenemos tres personas, Sharon y Pablo, que son los socios, y la sociedad colectiva que ustedes dos crean, ese ente al cual el derecho le otorga la personalidad. Entonces veamos, si esta sociedad celebra contratos de trabajo, si esa sociedad tiene que pagar impuestos, si esa sociedad se comprometió a realizar una obra, si esa sociedad tiene que devolver dinero, les cuento que Sharon y Pablo, la obligación que tienen es subsidiaria. Al decir subsidiario es que si la sociedad no lo paga, lo tienen que pagar ellos. Que hay que pagar impuestos sobre la renta y la sociedad no tiene dinero para pagarlo, entonces mandamos a llamar a Sharon, mandamos a llamar a Pablo y le decimos, por favor, ustedes pagan. Y va a decir Sharon y Pablo, pero mire, la sociedad es una persona distinta a nosotros. Y yo les voy a decir, es cierto, es una persona distinta, pero como es una sociedad de tipo personalista, como sería el caso de la colectiva, ustedes tienen tres tipos de responsabilidad. Y la primera es que es una responsabilidad subsidiaria, lo que quiere decir que si la sociedad mercantil no cumple con la obligación, entonces lo tienen que hacer ustedes.
Primero, regla. Eso es subsidiario. Si la sociedad mercantil no cumple, lo tienen que hacer los socios. Primera regla. Subsidiaria. Ilimitada. Le pregunto a Pablo. Ahora le voy a preguntar a Pablo. Pablo. ¿Me escucha, Pablo? Silic está escuchando. Vamos a ver, si yo le digo, mire Pablo, usted tiene una responsabilidad ilimitada con la sociedad que usted formó con Sharon, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? ¿Qué se pone a pensar? ¿Qué me quiere decir el licenciado Alegría con decirle que usted tiene una responsabilidad ilimitada? Que no importa lo que se le solicite, pues esta persona va a tener que responder por la empresa. Sí. Sí, eso significa que usted tiene que responder con todos sus bienes. Ujú. Si usted tiene una casa a nombre suyo y no paga, se la embargamos. Si usted tiene trabajo en alguna parte y la sociedad no paga sus impuestos, se los embargamos. Que usted, su aportación en la sociedad fue mínima, sí, pero su responsabilidad es ilimitada. O sea, todos los bienes que tenga Pablo garantizan las obligaciones de la sociedad. No hay necesidad que yo le pregunte, Pablo, ¿cuántos bienes tiene usted? Desde el momento que su nombre figura en una sociedad de tipo personalista, usted tiene que tener claro que ha asumido una responsabilidad ilimitada, con lo cual quiere decir que cualquier bien que se encuentre a nombre suyo puede ser tomado para responder a las obligaciones de la sociedad mercantil, porque la obligación es subsidiaria y también es ilimitada. Entonces, muy bien, Pablo, la concepción que usted tiene es una concepción correcta. Luego, tenemos que la responsabilidad es solidaria. Para la obligación solidaria, vamos a recordar nuestro curso de Derecho Civil 3, cuando se nos enseñó Derecho de Obligaciones. Y cuando estudiamos Derecho de Obligaciones, aprendimos que habían obligaciones simples y habían obligaciones mancomunadas. Y entre las obligaciones mancomunadas habían obligaciones mancomunadas solidarias. Pues resulta que de esta sociedad que ha formado Sharon y Pablo, ambos son obligados solidarios mancomunados. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo le pago a Pablo, es como que si le hubiera pagado a Sharon. Sharon no puede venir después conmigo. Mira, don Víctor, fíjese que a mí no me ha pagado nada. Disculpe, yo le pagué a Pablo. Y ustedes tienen una sociedad, son mancomunados. Entonces, a mí me es indistinto a quién de los dos yo le pague. Así como es indistinto a quién le paga, también me es indistinto a quién de los dos le exija. Pablo, es que usted tiene que cumplir en nombre de la sociedad tal obligación que se comprometieron a hacer. Y me dice Pablo, mira, don Víctor, pero es que fíjense que usted platicó con Sharon. Sí, pero ustedes son obligados solidarios. Y como son obligados solidarios, yo tengo la facultad de constreñir al cumplimiento de la obligación a cualquiera de los dos. Y recordemos, yo estoy poniendo aquí de ejemplo, para efectos didácticos, una sociedad mercantil de 2 socios. Entonces podría ser una sociedad mercantil de 10, 20, 30, 40 socios. No importa, si fueran 40 socios, de igual manera, todos tienen responsabilidad solidaria, todos tendrían responsabilidad ilimitada y todos tienen responsabilidad subsidiaria. A eso nos referimos. Entonces, por favor, de aquí en adelante, es importante para efectos de este curso y de su conocimiento de sociedades mercantiles, que sepamos que cuando hablamos de una sociedad de tipo personalista, la responsabilidad es subsidiaria, ilimitada y solidaria. Y eso no porque lo diga don Víctor Alegría, sino porque tal como lo leyó Sharon, el artículo 59, dice, la sociedad colectiva es la que existe bajo una razón social, ¿eh? Tiene una razón social. Y posteriormente, y en la cual todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitado y solidario de las obligaciones sociales. Entonces, esa es la obligación que se está adquiriendo. Ese es en el caso de las sociedades de tipo personalista.
Ahora veamos el otro lado de la moneda. Y para ello le voy a pedir favor ahora a Pablo que me ayude a darle lectura al artículo 86. Ahora nos Claro que vamos a... y veamos el artículo 86. Y vamos a ver cómo es la responsabilidad en una sociedad anónima. sociedad anónima. Sociedad anónima es la que tiene el capital dividido y representado por acciones. La responsabilidad de cada accionista está limitada al pago de las acciones que hubiere suscrito. Ya. Entonces, Pablo, de lo que dice ese artículo, yo le digo, literalmente ese artículo, ¿qué obligación le impone al socio? Ah, bueno, lo que entiendo es que la responsabilidad de cada accionista está limitada al pago de las acciones que hubiere suscrito, o sea que es como independiente. Vamos a ver. Si Pablo adquiere 1000 acciones de un quetzal cada uno, si Pablo viene y dice, yo quiero 1000 acciones de un quetzal, la obligación que tiene Pablo es pagarle a la sociedad esos 1000 quetzales. Esa es la única obligación que tiene. No tiene ninguna otra. Le pregunto a Sharon, si a una sociedad anónima vengo yo, Víctor Alegría, y le digo, Sharon, como la sociedad anónima, ahora pensemos que es una sociedad anónima, por eso la puse aquí en medio, porque el ejemplo me sirve para los dos. Ahora pensemos que usted, Sharon, está del lado de la sociedad anónima, y le digo, mire, Sharon, como la sociedad anónima de la cual usted es socia no ha pagado los impuestos, usted los tiene que pagar. ¿Usted se siente que tiene obligación o no tiene obligación? Sí, porque soy parte de la empresa, o sea, soy un como un representante. No, Lo que dijo Sharon es probablemente lo que han pensado tal vez el 90% de estudiantes. El otro día es porque están repitiendo el curso. No, usualmente tiende uno a pensar eso. Se siente así como culpable. Pero, tal como Pablo leyó el artículo 86, lo que dice el artículo 86 no es mentira. La única responsabilidad que usted tiene, Sharon, es apagar las acciones. Usted no tiene ninguna responsabilidad subsidiaria. Ni usted ni Pablo. Ninguno de los dos. Es una responsabilidad. Si tiene que pagar los impuestos la sociedad anónima, que se los cobren a la sociedad anónima. Pero usted como socio. Yo sé que usted me habló algo de representante legal. No estamos hablando todavía de representantes legales. Estamos hablando de los socios. Como socia, échese un sueldo. No tiene ninguna obligación. Vamos a ver, ahora le pregunto a Pablo. Clic, clic. Imaginémonos, Pablo, que yo vengo y le digo, fíjese que hay un trabajador que nos ha ganado una demanda laboral y hay que pagarle 150,000 quetzales. Y dice que si la sociedad no le paga, le van a embargar su vehículo. ¿Usted cree que eso será posible? No, Lick, ya que la responsabilidad como tal no es individual, sino sería de la sociedad. Exacto, exacto. Hacia ahí los estoy llevando, a que veamos claramente la diferencia de ser socio de una sociedad y la diferencia de ser socio de otro tipo de sociedad. Yo le podría decir a usted, Pablo, mire, Pablo, si la sociedad no cumple la obligación que se comprometió, yo lo voy a demandar a usted y a su socia Sharon para que cumplan. ¿Usted qué me diría? Que creo que tampoco se podría, tendría que, en este caso,
es una persona aparte de la sociedad, entonces se tendría que demandar a la sociedad. Efectivamente. No tengo cómo. Y esto, fíjense que, ¿saben por qué es importante estudiar las sociedades de tipo personalista? Porque una sociedad, cuando uno sabe que es una sociedad personalista es todo aquello que no es una sociedad anónima. O sea, todo lo que aplica aquí, nunca va a aplicar aquí. Entonces, como nos interesa aprender mucho sobre sociedades anónimas, necesito que de hoy sepamos que cuando somos socios de una sociedad anónima, no tenemos responsabilidad subsidiaria, no tenemos responsabilidad ilimitada, ni tampoco tenemos responsabilidad solidaria. Eso es propio de una sociedad de tipo personalista, pero no de una sociedad de tipo capitalista. Y es ahí donde abrimos los ojos y nos damos cuenta y se nos va quitando lo fraternal de nuestros pensamientos y entendemos por qué en el registro mercantil no se inscriben sociedades colectivas y sí se inscriben muchas sociedades anónimas. Porque si yo le preguntara a Pablo, le hago así la pregunta, mire Pablo, le traigo una propuesta. Constituyamos una sociedad mercantil, Sharon, usted y yo, seamos tres los socios. ¿Qué tipo de sociedad me recomendaría usted que constituyéramos? ¿Una sociedad colectiva o una sociedad anónima? Yo diría que, bueno, es una sociedad anónima. Y ahora viene mi siguiente pregunta. ¿Y por qué sugiere usted una sociedad anónima? Porque en este caso, la responsabilidad bueno, sí, como persona jurídica sería de la sociedad y no responderíamos cada uno de nosotros con nuestros bienes en el caso de algún Claro. problema. Ujú. Gracias, Pablo. Ahora le pregunto a Sharon. Veamos. ¿Tenemos por ahí, Sharon? Sí, Lick, dígame. Ahí. Vamos a ver. Sharon pagó sus 1000 acciones de Aquetzal. O sea, usted pagó 1000 quetzales para tener 1000 acciones de un quetzal cada uno. Pero fíjese, Sharon, que nuestra sociedad quebró. Nuestra sociedad quebró. Si es una sociedad anónima de la cual usted es socia, ¿qué pierde usted si quiebra la sociedad anónima? Pues a mi criterio considero que mis acciones, porque sí, yo soy responsable del pago de mis acciones, nada más. Y en el ejemplo que le puse, en dinero, ¿cuánto habría perdido usted? 1000. ¿Considera que podría perder algo más de esos 1000 quetzales que usted dio? No, porque el artículo establece que son únicamente mis acciones. En la sociedad colectiva sí puedo con mis bienes, pero acá pues no. Exacto. Y a eso iba mi siguiente pregunta, Sharon. Muy bien, me gusta que se nota que ya llegó la sabiduría, es evidente. Y yo le pregunto, ahora pensemos que usted le asocia, Pablo y yo, en una sociedad colectiva. Y yo le digo, mire, fíjate que la sociedad colectiva quebró. Y fíjate que tiene 1.000.000 de quetzales en deudas. ¿Usted qué pierde? Todos mis bienes. Exacto. O sea, no solamente se pierden los bienes de la sociedad, sino que está expuesta a perder sus bienes. ¿Y por qué está expuesta a perder sus bienes? Porque la responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria. Y si no me lo cree, puede volver a leer, puede leer todas las veces que quiera el artículo 59, y eso es lo que dice. Y no se puede interpretar de ninguna otra forma. O sea, de las obligaciones de la sociedad responden subsidiariamente los socios. Y no solamente responden subsidiariamente, responden de manera ilimitada. Y qué bueno que solamente fuera subsidiario e ilimitado. Responden solidariamente, eso quiere decir. Si yo le pregunto a Sharon, y mire, y los bienes de Pablo también corren peligro. Sí, también corren peligro porque es parte de la sociedad. Y si Pablo nos quisiera salir listo y dijera, no, pero es que la responsabilidad de todo es Sharon, yo tengo una cláusula ahí que dice que me excluye de obligaciones. Iría,
No, iríamos a ver el artículo 59 y vemos que todos los socios tenemos eh, subsidiariedad ilimitada y solidaria. Muy bien, Sharon, muy bien, Sharon. Entonces, miren, si me dominan así el asunto, risa les va a dar su primer examen parcial, porque necesito que veamos así. Por ejemplo, Gerardo nos dice, es más segura la sociedad anónima. Fíjese que lo vamos a ver no desde el punto de vista de seguridad, lo vamos a ver desde el punto de vista de responsabilidad de los socios. La responsabilidad en una sociedad capitalista es el dinero, es el dinero. En cambio, en una sociedad personalista como es la persona, pues prácticamente corre en peligro todos los bienes de la persona. No hay límite. Esa es la diferencia y para mí es una de las diferencias más importantes que me interesa que como estudiantes de mi curso aprendan desde ya. Porque uno dice, ¿y por qué si no hay sociedades colectivas? Pero es que ustedes, dentro del ejercicio de la profesión como notarios, muy difícilmente van a recomendar una sociedad colectiva, como yo tampoco lo haría. Ahora, cualquiera me dirá, licenciado Alegría, pero si no se utiliza, si es un fósil jurídico el que tenemos ahí en el Código de Comercio, ¿por qué lo estudiamos? Que mencioné hace un momento. Porque la sociedad colectiva es todo lo que no es una sociedad anónima. Y una sociedad anónima es todo lo que no es una sociedad colectiva. Entonces, si queremos entender bien la sociedad anónima, tenemos que conocer la sociedad colectiva. Queremos conocer del bien, conozcamos el mal. Pues, o sea, porque van implícitamente ligados. Esa es la idea. Entonces, hasta ahí agradezco su colaboración, Sharon y Pablo. Ahorita ya se pueden relajar, sentarse, porque van a necesitar otros Disculpe, compañeros. yo solo tengo una pregunta. Bueno, claro, Pablo. Muchas gracias. En el caso de una sociedad colectiva, como usted dijo, pues ya es medio obsoleto, pero, por ejemplo, ya que es solidaria la responsabilidad, si una persona de las que forman parte de la sociedad tuviera más bienes, o sea, y la otra no, entonces en este caso sería la persona que más tiene quien más se perjudicaría. Exacto, así es. Tal como usted lo está describiendo. Que, que yo no tengo un petate donde caer muerto. Y Sharon y usted tienen muchas riquezas. Feliz de la vida yo. Porque a los que les van a caer van a ser ustedes. A mí no, porque no. Nadie puede dar lo que no tiene. Pero es así. Prácticamente el que corre más peligro es el que tenga más bienes. Si no tenemos bienes, pues hagamos nuestra sociedad personalista y nos echamos un baño, pues, porque estamos tranquilos. Pero de lo contrario, sí, el que tenga más bienes va a peligrar más. Así es, Pablo. Gracias. Claro, Pablo. Bueno, ahora voy a necesitar a otro par de, de compañeros que me ayuden. Y para eso, inicialmente invito a Gaby Pérez. Gaby Pérez. No sé si la tenemos por ahí. Buenas noches, licenciado. Hola, Gaby. Fíjate que ahora vamos a quitar a Sharon. Ahora resulta que nuestra socia se llama Gaby. Y vamos a buscarle un socio. Ahorita le doy la palabra a Shelly. Solo necesito ahí al caballero Otto Leonel Escobar. Otto Leonel Escobar, no sé si lo tenemos por ahí. Señor licenciado, muy buenas tardes. Muy bien, Otto. Entonces, quitamos de socio a Pablo. Y ahora vamos a poner de socio a Otto. Ustedes me van a ayudar para el siguiente tema. Okay. Pero antes le vamos a dar la palabra a Shendi. Shendi Dayana, le escucho. ¿Qué tal, licenciada? Buenas tardes. Solo con una consulta, es que fíjese que en la parte donde están los capitalistas, después de las pago de las acciones, no logro visualizar qué es lo que dice abajo. Ya. Pago de las acciones que hubiere suscrito. Ok. Pago de las Ya, acciones que hubiere gracias. suscrito. ¿Qué es lo que dice el artículo 86? Perfecto, gracias, Lick. Va, claro. Bueno. Entonces, ya sabemos cómo es la responsabilidad. Entonces,
Ahora nos vamos a referir a algo vamos a ver, hay una pregunta de José Alfredo. En el caso que la persona no tenga nada, pero espera a que la deuda se extinga por el tiempo, puede volver a poseer definitivamente. Insisto, en derecho civil y en derecho mercantil, tenemos que saber con quién asumimos compromisos, porque si asumimos compromisos con personas que no tienen bienes, no importa que lo hagamos en escritura pública, no importa que hagamos letra de cambio, no importa que hagamos una declaración jurada, simple y sencillamente, si yo no tengo bienes, no van a tener nada de qué embargar. Y como las obligaciones tienen plazos de prescripción, pues si pasa el plazo de prescripción del tipo de obligación que corresponde, una vez tenga yo mis bienes y ya han prescrito, pues tampoco nadie me podrá reclamar. Ahora, no sería por no tener bienes, sino que por haber acaecido la finalización del tiempo que se tenía para poder hacer tal reclamación. Le vamos a dar la palabra inicialmente a Henry y posteriormente a Fernando. Le escucho, Henry. Buenas tardes, licenciado. Con una consulta. Si en dado caso uno de los accionistas en la sociedad colectiva fallece y todos los bienes se los dejó a su único hijo, entonces cuando tenga que cumplir la empresa una obligación, ¿qué pasa ahí? ¿Le exigen la obligación al hijo? ¿O quedó extingo? ¿Cómo? O sea, se Extingue. extinguió cuando falleció el accionista. Bueno, Ajá. vamos a aclarar unas cosas que vamos a ver hoy, que para eso es la clase de hoy. Una de las cosas que vamos a ver hoy es que en las sociedades colectivas no hay acciones. Pero ahí vamos a explicar en un momentito por qué. Segundo es que si en la sociedad colectiva los únicos socios eran Sharon y Pablo, y muere Pablo, quedaría solo Sharon. Eso lo que daría lugar es a que se extinga la sociedad mercantil, porque las sociedades mercantiles, a excepción de la sociedad de emprendimiento, requieren de 2 o más personas. Eso quiere decir, fallece uno, prácticamente hay que disolver la sociedad mercantil. Ahora bien, si los socios hubieran sido Sharon, Pablo y yo, éramos 3, y muero yo, pues sucede que mis hijos heredarían, pero para heredar se van a dar varias situaciones. Primero, van a tener que promover el proceso sucesorio para hacer valer el derecho que tienen. Yo no sé si voy a tener un hijo, voy a tener 2 hijos, si voy a tener 2 hijos dentro del matrimonio y 2 hijos fuera del matrimonio, cuando la Constitución Política de la República dice que todos los hijos tienen iguales derechos, sin importar si son dentro o fuera del matrimonio. Entonces, dependerá de cuántos vayan a ser para poder tomar el derecho a una tercera parte. Eso, pero previamente habrá que agotar el proceso sucesorio, porque efectivamente tendrían ese derecho, si lo consideran derecho. Ahora, si viene y el abogado les asesora, mire, ¿para qué se va a meter a heredar un problema? Pues probablemente mejor ni lo mencionen en la masa hereditaria. Eso es lo que le puedo decir. Gracias, licenciado. Claro. Fernando, le escucho. Sí, gracias, licenciado. Disculpe, solo que no tengo un poquito de duda. Entonces, en la sociedad anónima, lo que puedo perder ahí son mis acciones que tengo invertido ahí, nada más. Lo que usted pagó por las acciones. Cuando decimos quebró un banco, porque todos los bancos son sociedades anónimas, los accionistas lo que perdieron es el monto de las acciones que tuvieran. Pero los accionistas no van a perder su casa, no van a perder sus vehículos, no van a perder su maquinaria, no van a perder demás bienes, porque la responsabilidad se limita al pago de las acciones que hubiera suscrito. Esa es la única obligación que hay en una sociedad anónima para los accionistas. A diferencia con la sociedad colectiva, ahí sí me puedo perder mis bienes, que es subsidiariamente y solidario. Exacto, exacto. Gracias, muy amable. Destacar en la clase de hoy. Si vemos el blanco y el negro, creo yo que es una buena forma para poder comprender qué es una sociedad colectiva y qué es una sociedad anónima. Y se los voy formulando a manera de pregunta. La sociedad personalista, la sociedad colectiva. La sociedad capitalista, la sociedad anónima.
La sociedad personalista se identifica con razón social, el nombre y apellido de un socio, o los apellidos de dos o más de ellos. La sociedad colectiva se identifica con denominación social, que es un nombre libre, o bien si se quiere poner el nombre y apellido de uno de los socios, hay que hacer referencia a cuál es el objeto de la misma. Y luego, ya propiamente en el tema de hoy, me he referido a la responsabilidad. En una sociedad personalista como la colectiva, los socios adquieren una responsabilidad por formar parte de la sociedad desde el primer día, subsidiaria, ilimitada y solidaria. En tanto que en una sociedad de tipo capitalista como la sociedad anónima, la responsabilidad de un socio se va a circunscribir al pago de las acciones que hubiera suscrito. No hay otra obligación, no hay. Yo sé que cuando uno empieza a estudiar Derecho Mercantil y Derecho de Sociedades, cuesta aceptar eso, cuesta creerlo. Y por eso es que les he pedido por favor que me ayuden a que veamos en la ley lo que dice, porque eso es lo que nos da nuestro fundamento y nuestro convencimiento, que así es. ¿Alguien había pedido la palabra? Muchas gracias. Claro, muy amable. Bueno, entonces ahora vamos a volver a mis amigos Gaby y Otto. Son los nuevos socios. Ahora la sociedad, ya sea personalista o capitalista, va a ser formada por Gaby y Otto. Pero el tema que vamos a hablar es sobre el órgano de mayor jerarquía. Este marcador no me está ayudando. No. Bueno. Órgano vamos a ver. En este caso, inicialmente le voy a preguntar a Gaby. A Gaby. ¿Me tenemos por ahí, Gaby? Sí, Lica, aquí estoy. Pensemos que usted, Gaby, formó una sociedad con otro. Yo le quiero preguntar, ¿quién es el que puede tomar las decisiones a más alto nivel? ¿Usted, Gaby, o será otro? ¿Quién de los dos es? Según las acciones que tenga la persona, los accionistas, Bueno, el de si fuera- mayor acción sería el que tomara la decisión, pero Sí. no sé. si es una sociedad capitalista, pero pensamos en una personalista. Mm, mm, tal vez ambos, Lick. Muy bien. Ambos. Berenice, ahí le ha ayudado también, digamos. Vamos a ver qué piensa otro. No me va a salir machista otro, porque me va a ir feo. No. No, licenciado, también concuerdo con lo que dijo la compañera, ambos. Decir, no. En este mundo civilizado debemos de entender, realmente las decisiones superiores las van a tomar los dos accionistas. Nada que uno que van a ser los dos. En el principio tenemos que pensar, son los dos. Entonces lo que pasa es que cuando hablamos del órgano de mayor jerarquía o de mayor soberanía, sí, tal vez más que jerarquía voy a utilizar el órgano de mayor soberanía. Porque eso es lo que dice la ley. El órgano de mayor soberanía. Les cuento. Fíjense que el órgano de mayor soberanía en una sociedad de tipo personalista se llama Junta General. Junta General. Junta General. En tanto que el órgano de mayor soberanía en una sociedad de tipo capitalista como la sociedad anónima, le vamos a llamar Asamblea General. Asamblea General.
Entonces, lo que pretendo explicar hoy es que aunque se parezcan esos vocablos, por favor, se los aprenden, no es lo mismo una junta general a lo que es una asamblea general. O sea, la junta general, vamos a emplear ese vocablo para las sociedades de tipo personalista. En lo que corresponde a la asamblea general, es un vocablo que vamos a referirnos a las sociedades de tipo capitalista. ¿Y qué es una junta general? ¿Qué es una asamblea general? Es el órgano de mayor soberanía de una sociedad. El órgano de mayor soberanía puede ser una junta general o una asamblea general. Junta general si es una sociedad personalista y asamblea general si es una sociedad de tipo capitalista. Veamos. Le pido favor a Otto que me ayude con la lectura del artículo 65. Disculpe, digo 65. Sí, por favor, Otto. Con gusto. Resoluciones en Junta General. Las resoluciones que por ley o por disposición del escrito social corresponden a los socios serán tomadas en Junta General convocada por los administradores o por cualquiera de los socios. La convocatoria podrá hacerse por simple citación personal, escrita, hecha por lo menos con 48 horas de anticipación a la Junta. La convocatoria deberá expresar con la debida claridad los asuntos sobre los que se haya de deliberar. Muy bien, Otto. Veamos. Conforme al artículo que acaba de darle lectura, si yo le digo, Otto, fíjese que la ley nos está pidiendo que hay que tomar una decisión a los socios, que necesitamos que los socios tomen una decisión. ¿Cuál es el procedimiento para que los socios tomen una decisión? De acuerdo a lo leído, licenciado, ¿manda? Si Sí, yo le digo, Otto, sí, se hace una convocatoria, licenciado, por lo menos con una anticipación de 48 horas. exacto. Una convocatoria, ¿a qué? ¿A qué se va a convocar? A los administradores, licenciado. No. Cuando usted hace su anuncio de convocatoria, ¿a qué convoca? A ver un partido de fútbol, a que veamos Netflix. ¿A qué convoca? A una junta general, a una junta general. Exacto. Se convoca a una junta general. O sea, que para tomar las decisiones máximas de la sociedad, ¿usted a quién tiene que convocar? ¿A quién en este caso, a quién tiene que convocar? A los socios, licenciado, con una junta general. Pero en este caso que esta sociedad es usted y Gaby. Tendría que convocar a Gaby y a mi persona ¿Con cuánto tiempo de anticipación le tiene que convocar? con 48 horas. Si yo le dijera, y esa es una pregunta de examen que solemos poner, Otto, necesito que me convoque una junta general lo más pronto posible. Mire que se lo estoy diciendo hoy, 18 de agosto, cuando son las 18:40 horas. ¿Cuánto es lo más próximo que usted podría convocar a una junta general? Lo más próximo es que por lo menos tiene que ser de 48 horas, licenciado. ¿Qué día sería? Sería 2 días después, ¿no? ¿Qué día? Hoy es viernes, ¿qué día sería? Perdón, sería día lunes. Lunes. ¿Será que es el lunes? Días hábiles. Sí, yo creo que son días hábiles, tal vez sería el día, ¿qué? Miércoles. Fíjese que le voy a decir una cosa. Yo ni siquiera veo la palabra días. Exactamente, dice horas. ¿Y cómo se computan las horas? Muy bien, Sergio, muy bien, Sergio. Muy bien, Marvin, muy bien. El día domingo a la misma hora, Lee. Te vuelvo a preguntar, Otto. Otto, necesito que me convoque una junta general lo más pronto que se pueda. ¿Para cuándo la Claro que convocar? para el domingo en la noche. Exacto. Sí.
¿Se dan cuenta? Miren, les hago así la pregunta porque necesito echar agua en la cara para que veamos ya en la práctica qué nos pasa. Marco Eliseo fue así bien puntual. El domingo a las 18:42 está convocando la Junta General. Así es. Así es. Una Junta General se convoca con 48 horas de anticipación. Eso es una Junta General. Gracias, Otto. Ahora le voy a pedir el favor a Gaby que veamos del otro lado de la moneda. La Asamblea General. La Asamblea General la tenemos regulada en el artículo 132. ¿Qué dice el 132? Permítame, Lick, ahorita se lo leo. ¿Claro? Artículo 132, Asamblea General. La Asamblea General, formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos, es el órgano supremo de la sociedad y expresa la voluntad social en las materias de su competencia. Los asuntos mencionados en los artículos 134 y 135 son de competencia exclusiva de la Asamblea. Muy amable. Veamos, Gaby, si yo le pregunto, en una sociedad anónima, ¿cuál es el órgano supremo? Es la Asamblea General. Exacto. ¿Y la Asamblea General es reunión de quiénes? De todos los accionistas. Exacto. En este caso sería Otto. Exacto, sí. Pero fíjese que usted utilizó una palabra correcta. Es la reunión de todos los accionistas. Ahora, en una Junta General, ¿es la reunión de quiénes? De los socios. Muy bien, Gaby. Así como Gaby ha captado, necesito que todos captemos la situación. La Junta General es la reunión de socios. La Asamblea General es la reunión de accionistas. ¿Qué diferencia hay entre un socio y un accionista? Que un accionista es un socio de una sociedad capitalista. En cambio que un socio tal por cual es alguien que pertenece a una sociedad de tipo personalista. O sea, socio y accionista tienen su diferenciación. En cuanto a que le vamos a llamar accionista al socio de una sociedad de tipo capitalista y simple y sencillamente le vamos a llamar socio a alguien que forma parte de una sociedad de tipo personalista. Algo que vamos a ver más adelante. En un momentito le doy la palabra. A ver, solo necesito que Gaby me ayude con la parte inicial del artículo 138. Si me puede ayudar, hazle lectura al 138. Artículo 138. Requisitos de la convocatoria. La Asamblea General deberá convocarse mediante avisos publicados por lo menos 2 veces en el Diario Oficial y otros de la mayor circulación en el país, con no menos de 15 días de anticipación a la fecha de su celebración. Dejémoslo ahí. Solo hagamos un cálculo, aunque no sea exacta, Gaby. Si yo le dijera, Gaby, necesitamos convocar a Asamblea General lo más pronto posible, conforme el artículo que acaba de leer, ¿para cuándo más o menos calcula? No le voy a pedir exactitud, pero sí por lo menos aproximación. De hoy en 15 días, ¿no? Sería para principios de septiembre, tal vez, Lick. Muy bien. ¿Se dan cuenta que una Junta General no es lo mismo que una Asamblea General? En una Junta General asisten socios. En una Asamblea General asisten accionistas. Una Junta General se convoca con 48 horas de anticipación. A una Asamblea General hay que cumplir otros requisitos para convocar. O sea, convocar una Asamblea General es más complicado que convocar a una Junta General. Entonces, menciono esto a manera, por ahí alguien ponía 8 de septiembre, me parece una fecha muy apropiada. Muy bien, gracias José Luis. Se dan cuenta que una Junta General y una Asamblea General, aunque los vocablos nos parecieran sinónimos, por favor, no son sinónimos. ¿Y por qué no son sinónimos? Porque uno es de sociedad colectiva o personalista y otro es de una sociedad anónima o capitalista. Y esos son situaciones incompatibles.
por favor, no me vayan a identificar una asamblea general en una sociedad colectiva, ni mucho menos una junta general en una sociedad anónima, porque no, ahí no solo no vinieron a clase, sino que ni siquiera vieron el video que dejamos colgado durante una semana. Ahí detectamos. Entonces, la Junta General y la Asamblea General tienen esa diferencia. Deseo atender la inquietud que planteaba Berenice, por ahí. Buenas tardes. No sé si me escucha. Sí, ahorita ya le escucho. Disculpe, fíjese que tengo la pregunta si para el cómputo de las horas también cuentan los fines de semana. Sí, fíjese que como ahí ya tenemos que utilizar la ley del organismo judicial como una norma supletoria que es. Entonces, en ese sentido, las horas se cuentan de tiempo en tiempo. Y como lo que sucede es que las sociedades mercantiles no son oficinas públicas, porque una de las razones por las cuales también la ley de organismo judicial, en el artículo 45, que regula el cómputo de los plazos, establece que son solamente días hábiles y se considera día hábil el tiempo que una oficina se encuentre abierta, pero porque está haciendo referencia a tribunales de justicia o bien oficinas de la administración pública. Pero cuando estamos hablando de sociedades mercantiles, no son tribunales, no son oficinas públicas, son oficinas privadas, son oficinas de los socios. O sea, los socios no tienen ningún impedimento en sesionar sábados y domingos. Entonces, ahí vamos a hacer el cómputo de las horas corridas. Y sí sería el domingo. Muchas gracias, licenciado. Claro. Sonia nos hace la observación con relación al diario electrónico. Efectivamente, actualmente las convocatorias las vamos a llevar a cabo a través del diario electrónico. Belisario Rosales tiene una duda. Yo tengo una duda. Por ejemplo, hablando sobre la sociedad personalista, ¿verdad? ¿Sí? Si se convoca a esta reunión, digámoslo que sean 5 las personas, pero de estos 5 solo asisten 2, ¿se lleva a cabo o no se lleva a cabo la reunión? Fíjense que la obligación que tiene la sociedad es de convocar. La obligación que tiene es de convocar. Ya, si el socio, si bien es cierto, tiene responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria, no está obligado a acudir. Eso sí, tendrá que acatar las decisiones que se tomen, porque las decisiones son tomadas por una junta general. Entonces, la decisión en una sociedad de tipo personalista se tomará por los que hayan asistido a la junta general. Ok, gracias, licenciado. Sí, yo pensé que tal vez por no haber mayoría se suspendía y se reprogramaba. No, prácticamente con los que están. ¿Y igual sucede con la capitalista, licenciado, o hay diferencia? No, en la capitalista se requieren quórum de presencia y quórum de votación. El quórum de presencia es más del 50% de acciones emitidas, no personas, no socios, acciones, porque es una sociedad de capital. Lo que interesa es el dinero. Entonces, si usted tiene el 80% de acciones y yo tengo el 30%, con que vaya usted es suficiente, superior al 50%. Si vengo y asisto solo yo, que tengo el 30%, ¿no? Porque es una sociedad de capital. Entonces, en las sociedades capitalistas se requiere la concurrencia de por lo menos el 50% de acciones emitidas. Y para la toma de decisiones, el 50% de las acciones que se encuentran presentes. Ese va a ser un tema que vamos a ver por aparte. De momento, no se preocupe que de eso no le vamos a preguntar en el primer parcial. Gracias, licenciado. José Luis hace una observación y dice, ¿qué pasa si son 20,000 socios en la sociedad anónima? ¿Cómo se hace esa asamblea? Pues de igual manera, se hace la convocatoria con no menos de 15 días, como son 20,000 socios, pues vamos a alquilar ahí el domo de la zona 13 o donde corresponda, un lugar ad hoc a la cantidad de accionistas y ahí serán convocados. El que quiera llegar, llega y el que no quiera, no llega. Como es una sociedad de capital,
que no nos engañen, porque la pregunta es, si son 20,000, quiero ver cómo puse, no, a ver, permítame, si son 20,000 socios, fíjense que en una sociedad capitalista pueden ser 20,000 socios, pero de los 20,000 socios, uno tiene el 80% de las acciones. Uno. Entonces, imaginémonos, si llega a ese uno, aunque no vengan los demás. O por el contrario, tenemos 19,999 socios, pero no podemos llevar a cabo la asamblea porque no está el socio capitalista que tiene el 80% de las acciones. ¿Se dan cuenta cómo varía el capital en una sociedad capital con una sociedad de personas? Aquí lo que nos interesa es contar cuántas personas. Aquí nos interesa contar cuántas acciones. ¿Quién va a tener más acciones? Quien haya pagado más. En cambio aquí los socios es la persona la que establece. Eso es lo que le puede decir José Luis. Vamos a ver, Vicky tiene una duda. Para esto aplica que ahora ya se publican en un medio de comunicación electrónico. Efectivamente así es. Esa reforma del registro mercantil fue impugnada y la Corte de Constitucionalidad emitió un fallo muy interesante. Se los voy a compartir más adelante. Y sí, actualmente las publicaciones se hacen de manera electrónica. Catalino, Ezequiel, pone la referencia del Banco de los Trabajadores. Sí, los bancos hacen las convocatorias de asamblea, los que quieren llegan, los que no quieren. ¿Por qué? Porque usualmente los bancos van a tener concentrado en determinado tipo de socios, sus socios mayoristas, pues, que son los que toman las decisiones, con lo cual no se despeinan si llegan o no llegan los demás socios, porque usualmente nosotros podremos presumir de tener acciones en algún banco, pero lo más probable es que si las tenemos, vamos a ser de los socios minoritarios, con pocas acciones en comparación a quienes hayan pagado grandes sumas de capital. Esa es la lógica de la sociedad. Entonces, Gaby y Otto, con esto lo que espero es que tengamos claro que en las sociedades personalistas hay junta general. La junta general se convoca con 48 horas de anticipación. En el caso de las sociedades capitalistas, como la sociedad anónima, tenemos la asamblea general. En ambas sociedades, este es el órgano de mayor soberanía. La junta general, que es la reunión de los socios. La asamblea general, que es la reunión de los accionistas, de las acciones. Finalmente, para cerrar la clase de hoy, me quiero referir, y por cuestiones de tiempo le voy a pedir favor a Otto y Gaby que me sigan ayudando. Fíjense que necesitamos establecer cómo se acredita la calidad de socio. ¿Cómo se acredita la calidad de socio? Fíjense que tal vez por cuestiones de tiempo voy a tratar de ser más puntual. En una sociedad de tipo personalista, la forma en que se va a acreditar es con la escritura pública. La escritura pública. Y para ello le voy a pedir favor a Gaby que me ayude con la lectura del artículo 16. Por favor, Gaby. Ahorita. Artículo 16. Solemnidad de la sociedad. La constitución de la sociedad y todas sus modificaciones, incluyendo prórroga, aumentos o reducción de capital, cambio de razón social o denominación, fusión, disolución o cualquiera otras reformas o ampliaciones, se harán constar en escritura pública. Hagamos una porque necesito que ahí donde llegó y donde ahora va a empezar a leer, le pongamos mucha atención. Tanto usted, Gaby, como su socio, Otto, y todos los demás. Por favor, miremos muy bien qué va a decir las próximas dos líneas. Leamos y cuando esté el próximo punto, ahí detenemos la lectura. La separación o ingreso de socios en las sociedades no accionadas
También se formalizará en escritura pública. Ahí está, ¿eh? Dice, la separación, o sea, si se va, Gaby dice, bueno, pues yo me voy. La única forma que tiene de acreditar que se fue es con la escritura pública. O en el momento que ustedes quieren acreditar que son socios, la escritura pública, por lo que dice ese artículo 16. Y ese artículo 16 se refiere a sociedades no accionadas. Las sociedades personalistas son no accionadas. La sociedad colectiva es no accionada. Entonces, si yo le pregunto, ¿cómo acredita la calidad de socio? Con la escritura pública. Así, esa sería la respuesta. Ahora, le pregunto a Otto. Otto, ayúdeme a darle lectura al artículo 105. Como yo le digo. 105. Solo lo estoy buscando. Búsquela. Ya. Artículo 105. Derecho de los accionistas. La acción confiere a su titular las condiciones de accionistas y le atribuye como mínimo. Hasta ahí, déjame. Volvamos a leer esa parte que ya leyó, por favor, Otto. Las acciones confieren a su titular la condición de accionistas y le atribuye. Ya. ¿Qué derecho le confiere que usted tenga una acción, Otto? Le confiere que uno sea titular de las condiciones de las acciones. No, ¿qué demuestra usted si tiene una acción a su nombre? ¿Qué es lo que usted Soy accionista. Que soy accionista. Exacto. Entonces ahora yo le pregunto, ¿qué necesito que usted me muestre para que yo esté convencido que usted es accionista? ¿La escritura pública o la acción? La acción, licenciado. Exacto. Hay muchos accionistas que no aparecen en la escritura pública. Porque aquí lo que interesa es tener las acciones. Porque el que tiene las acciones es porque ha pagado, porque cumplió con su responsabilidad de pagar las acciones que hubiera suscrito. O sea, cuando hablamos de sociedades anónimas y necesitamos que nos demuestren que alguien es accionista, nos tiene que enseñar la acción. Si viene con la escritura pública, mira, aquí está mi nombre. Puede ser que esté mi nombre cuando la constituí, pero después yo emití acciones y las vendí y yo no soy accionista, no tengo nada que ver con el asunto. Y acuérdense del artículo que leí yo, Gaby, hace un momento. En las sociedades no accionadas, se refiere, se hace en la escritura pública. Cuando dice el artículo 16 en las sociedades no accionadas, quiere decir que en las accionadas esa no es la forma. Lo que cerramos para el primer parcial, fíjense que si ustedes repasan este cuadro que hemos hecho hoy, me pueden dar ya una definición de una sociedad de tipo personalista o de una sociedad colectiva de la siguiente manera. Solo des en cuenta. ¿Qué es una sociedad personalista? Es una sociedad que se identifica con razón social, que se conforma con el nombre y apellido de un socio o los apellidos de dos o más socios. La responsabilidad de los socios es subsidiaria, ilimitada y solidaria. Su órgano de mayor soberanía es la Junta General, que se convoca con 24 horas de anticipación y se acredita la calidad de socio con la escritura pública. Nadie les podría decir que no es así, porque cada cosa la hemos ido viendo conforme lo que está regulado. Igual la enseñanza va. Bueno, ¿y qué es una sociedad anónima o qué es una sociedad capitalista? Una sociedad capitalista es una sociedad que se identifica como una denominación social que se conforma libremente. Y si ponemos el nombre y apellido de un socio o los apellidos de dos o más socios, hay que hacer referencia a la actividad a la cual se dedica. La responsabilidad se circunscribe al pago de las acciones que hubiera suscrito. Su órgano de mayor soberanía se le denomina Asamblea General y la cantidad de socios se acredita con las acciones. Y con eso, ustedes habrán dado ya un gran paso para poder diferenciar una sociedad personalista y una sociedad de tipo capitalista. No porque lo hayan memorizado, no porque se hayan puesto a leer, sino que porque lo han entendido y han comprendido la lógica que
se espera en derecho mercantil para poder diferenciar estos dos tipos de sociedades mercantiles. Entonces, vamos a ver el fundamento legal de cómo se acredita la calidad de socios. Fernando, fíjese que en el caso de la sociedad capitalista es el artículo 105 y en el caso de la sociedad colectiva o personalista sería el artículo 16, prácticamente las dos líneas finales del primer párrafo. Entonces, esto es importante. Todas las clases son importantes, pero lo que pasa es que en la clase de hoy estamos culminando muchas de las cosas que ya el licenciado Webster había venido platicando anteriormente. O sea, al licenciado Webster le tocó picar piedra para que pueda venir después el licenciado Alegría a echarse el cierre con esto, con este tema. Les recuerdo, y voy a ser muy honesto, no vamos a preguntar nada que no hayamos enseñado en clase. Tampoco a nadie le vamos a regalar ningún punto ni nada. Y lo digo desde ahora porque no me gusta cuando llegan a fin de año. Mire, licenciado, me faltó un punto que, mire, que es 5º año que estoy repitiendo el curso. No, nada. O sea, aquí somos parejos en cuanto a quien tiene los méritos para ganar el curso y quien no tiene los méritos para ganar. No pasa nada, pues simple y sencillamente debemos de ser responsables. Entonces, lamentablemente ya no me queda tiempo para poder atender más preguntas. Me hago a un lado por si quieren tomar una fotografía o un screenshot. Van a tener también colgada la clase en la plataforma para los compañeros que no vinieron, o si quieren volver a escuchar algo relacionado con eso. Pero prácticamente yo podría decir, hoy por hoy ya están ustedes en condiciones de poder definir y diferenciar una sociedad colectiva de una sociedad anónima, que podría ser casi lo mismo, a diferenciar una sociedad de tipo personalista con una sociedad de tipo capitalista. Entonces, de momento vamos a dejar hasta aquí la clase, damas y caballeros, y prácticamente nos estamos saludando el día 30 de agosto para nuestro examen parcial. Entonces, buenas noches, una duda. ¿De qué manera realizará el examen? ¿Perdón? ¿De qué manera realizará el examen? Mire, yo considero que es pregunta directa. Está bien, licenciado, muchas gracias. Claro. Buenas noches. Bueno, mis queridos amigos, lamento no que la clase no sea presencial, me agradaría mucho poder saludarlos, estrechar su mano, conocerlos, identificarlos. No es así, pues ni modo, pero les deseo muy feliz noche. Van a ejercer su sagrado derecho al sufragio el día domingo y se preparan para sus exámenes, que vale la pena, ya van a ser casi abogados, entonces hay que hacer esos esfuerzos que la vida se los va a saber recompensar. Entonces, muy feliz noche, amigos. Gracias, Lick. Nuestro examen será a las 8 de la noche, ¿verdad? Sí, a las 8 de la noche es que lo asignaron las autoridades. Ok. Sí. Gracias, licenciado. Gracias, Luis. Feliz noche. Chao, que pase buena noche.